Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. Como les había dicho, esta semana nos vamos a dedicar a hacer una clara reminiscencia de lo que han sido las luchas de los octubres de la ciudad de El Alto. Las luchas también de las que se han vivido en estas épocas en las que los bolivianos hemos cambiado nuestra historia sin duda. Y justamente hoy, 6 de marzo, Día de la Ciudad del Alto, la ciudad más joven de Bolivia, pero no por eso menos pujante y menos luchadora. He decidido tener acá en mi mesa a protagonistas de lo que fue uno de los momentos más duros de nuestra historia, pero también más trascendentes y transformadores. Octubre 2003. Para hablar de lo que fueron esos momentos amargos, para compararlos con estos últimos que hemos vivido en octubre y noviembre de 2019, estoy hoy día en compañía de las víctimas de octubre de 2003. Le doy la más cordial bienvenida a un guerrero que durante años ha estado apoyando a las víctimas, acompañándolos en su proceso y defendiéndolas como abogado, el doctor Rogelio Maita Maita. Querido Rogelio, qué gusto tenerte de nuevo en el programa. Bienvenido. Verónica, un saludo también acá a Juan Patricio, a Teófilo, a la audiencia del programa y hoy 6 de marzo en especial un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y hermanas del Alto, de esa ciudad pujante, trabajadora, valerosa. Cierto, gracias a ti por estar y gracias por haberlos defendido por años. Ellos están organizados, porque nuestra gente, nuestros salteños, nuestros bolivianos saben organizarse en todo tipo de grupos para poderse representar. Esa es una forma de red social, de capital social muy importante, que es estudiada inclusive por los analistas y por los investigadores. Y a la cabeza justamente de las víctimas de octubre de 2003 está Juan Patricio Quispe Mamani, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Juan Patricio, ¿cómo estás? Acá, muy buenos días y gracias por la invitación. Tú eres súper joven, ¿cuántos años tienes? No tanto, ¿no? Tengo ya pasando los 40. ¿Cuántos años tenías en octubre de 2003? 29. 29 años. 20 tantos, sí, 29. ¿Qué pasó contigo? Bueno, es mi hermano que falleció en realidad, sí, es por eso que, bueno, estoy por estos lugares y la tarea también de continuar, de buscar justicia, no solo por mi hermano, sino por diferentes personas que han fallecido en esos tiempos. ¿Tú vivías en Villa Ingenio? No, mi hermano es el que tenía... Tu hermano vivía en Villa Ingenio. Sí. ¿Qué pasó? Él, bueno, seguramente vino por el puente de Río Seco, ahí es donde le han acribillado, ¿no? Es donde murió por un impacto de bala ahí. Ese día él justamente salió de su casa y, bueno, estuvo por el puente de Río Seco. ¿Tu hermano no estaba en las luchas? ¿Tu hermano no estaba organizando nada? ¿Tu hermano no era parte de ningún grupo? Nada. No, nada. En realidad nunca habíamos participado, nadie de la familia participó en este tipo de cosas, ni nada. Como cada alteño se dedica a trabajar, a tratar de sobresalir y, bueno, trabajar más que todo, ¿no? O sea, tal cual el nombre víctima, porque tu hermano no estaba en nada. No, fue una víctima de las circunstancias. Así fue. ¿Murió en el momento? No, vivió 3 días más, murió el día miércoles. ¿Lo auxiliaron? Sí, estuvo acá en el gastroenterológico. ¿Dónde le penetró? ¿Era bala lo que le...? Sí, por la parte posterior, por la espalda y le destrozó todo lo que es la vejiga y toda esa parte, lo destrozó realmente. No pudo sobrevivir. No aguantó las curaciones. ¿Él era casado? Padre soltero. Padre soltero. Sí. ¿Qué edad su hijo? Ahora tenía en ese momento. Tenía 15 años su hijo. ¿Quién se quedó a cargo de la criatura? Mi madre. ¿Tu mamá? Sí. Las mamás. Gracias, Patricio, por estar el día de hoy. Perdón por hacerte recuerdo de un momento tan doloroso. De la misma manera, doy la más cordial bienvenida a otro hombre que ha estado por años en esta lucha de tratar de recuperar, de reivindicar ese momento tan amargo que se vivió y que inclusive entiendo, Teófilo, ha ido hasta Estados Unidos para ese proceso que se ha llevado adelante. Don Teófilo Beltrán. Baltasar. Bienvenido, don Teófilo, ¿cómo está? Buen día, compañero Verónica. Gracias por la invitación. Nos han invitado. Ojalá que sigan recordándose medios de comunicación. Muchas veces se olvidan. Es verdad. Usted, ¿quién fue la víctima en esa ocasión? Yo perdí a mi esposa. A la esposa. El 12
12 de octubre, que nada tenía que ver mi esposa. Mi esposa no estaba en los bloqueos, no estaba nada. Ella estaba en su casa de su hermana, en el Chanca, Río Seco. Ahí es lo que han disparado contra las casas y la bala traspasada. Ella estaba embarazada de 5 meses. O sea, ¿usted ha perdido a la esposa? 2 en uno. Y a su guaguita más. Sí, eso es lo que pasó el 2000. ¿Usted tenía más hijos o tiene más hijos? Tengo 7 hijos. 7 hijos. Sí. Han quedado simplemente como usted, con usted Claro. como responsable. Sí. Ha dejado huérfanos la señora. Sí, 7, ¿verdad? 7 varones. Bueno, gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Dónde vive usted? Río Seco, Río Seco. Mercado Caro. Ay, Dios, qué terrible, ¿no? Porque como estas son cientos, bueno, en realidad son 68 víctimas. ¿Cuántas víctimas? 64. 64 víctimas. Rogelio, ¿cuánto tiempo esta gente está peregrinando por justicia? Bueno, prácticamente son 16 años de una lucha incansable que no obstante ha tenido significativos éxitos y también demoras dolorosas, ¿no? O sea, hay que recordar, Verónica, que en el 2011 se logró una primera sentencia histórica y se sancionó al alto mando militar de 2003 Ya. a pena de cárcel y es un referente, inclusive a nivel continental, Internacional, ¿no? porque se trata de militares que han ejercido represión contra población civil en manifestaciones, en disturbios civiles, ya a título de defender la democracia, estar amparados en la Constitución, ¿no? Pero después de valorar todos los elementos se ha definido que aún el pretender cumplir órdenes no libera de la responsabilidad penal. De ahí es que esa sentencia sea un hito, inclusive a nivel latinoamericano, donde en muchos de nuestros países se acostumbra a veces sacar las fuerzas militares para hacer control de disturbios civiles. Es verdad. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen, sienten que se vivió en ese momento con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se sentían ustedes ante las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas estaban en la Ciudad del Alto en ese instante y las Fuerzas Armadas reprimían. Cuénteme, por favor, Patricio. Mire, nosotros en ese tiempo desconocíamos lo que tenían que hacer los militares, ¿no? Pero al pasar el tiempo, ya después de estos años, entendemos un poco mejor, ¿no? Que los militares tienen la obligación de resguardar el Estado boliviano, es cierto, pero no ir contra su pueblo, ¿no? Y es lo que ha pasado. Entonces, en ese momento, como digo, no estaba bien clara la figura, porque nunca habíamos vivido este tipo de cosas, como le decía también. Y ahora, mire cómo se ve a los militares, ¿no? Se los ve ya no parte del pueblo. Yo al menos no lo siento parte del pueblo. Ellos son los opresores que se prestan, no solamente los militares, estamos hablando de la policía también, que se presta a las autoridades que entran. Ellos no cumplen sus reglamentos, sus normas que ellos tienen. Ellos están cumpliendo el mandato de una persona que les está ordenando, y eso no deberían de hacerlo. ¿Usted siente que lo que pasó en Octubre Negro 2003 y lo que ha pasado ahora, noviembre, octubre, es también culpa de los militares? Claro, en parte por supuesto que tienen culpa ellos, porque ellos son, como dicen en ese tiempo, en estos procesos que hemos llevado, una orden mal dada no se debe cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que les mandó en ese 2003 fue el Gonzalo Sánchez de Lozada, directo responsable, pero ellos tienen normativas para obedecer órdenes. Por eso es que conocemos que ellos tienen que basarse en sus normativas, en sus órdenes, en sus normas que tienen, no salir a la orden de una persona, porque ellos lo que han hecho es salir a la orden de una persona por cuidar su cargo, no escuchando a su gente. Como le digo, es desguardar a su pueblo, pero sin embargo han ido en contra de su pueblo. Esta última vez, ¿cómo los ve a los militares? De la misma forma, porque estuvieron al servicio de una persona también, porque fueron instruidas con la presidenta en este caso, ¿no es cierto? Ella les mandó, les ordenó a través de un decreto, como lo hicieron también en el 2003. Y bueno, esta vez creo que fue demasiado, muy descarado, incluso ya, muy abusivo, como se podría decir. Ya
O sea, ¿Cómo? usted, las Fuerzas Armadas del 2003 y las de ahora las ve iguales. Sí, las veo iguales porque se han prestado al poder, al cargo de una persona, nada más, no al sentimiento de la gente, del pueblo. ¿Usted piensa lo mismo, don Teófilo? ¿Qué piensa de las Fuerzas Armadas del 2003 y las Fuerzas Armadas de ahora? Yo lo veo, como dice mi compañero, lo mismo. Lamentablemente aquí las Fuerzas Armadas y la policía no hacen nada. Disparan contra su madre, disparan con sus hermanos, sus tíos. Aquí solamente vela la policía, las Fuerzas Armadas, el dinero. Usted debe saber mejor que yo. ¿Qué ha hecho Camacho para pagar a los policías en Santa Cruz? ¿Cuánto de plata les ha dado? Su papá ha declarado, ¿no? Es lo mismo que han hecho el año pasado. Gente inocente que no tenía que ver, ha mandado a disparar. Lamentablemente, discúlpeme compañera Verónica, esta mujer, ¿cómo lloraba antes de que se posicionase? ¡Ay, pobres víctimas, lo que están haciendo! ¿Qué cosa ha prometido? Muchas cosas. Lamentablemente no lo está haciendo. Pero ¿Cómo es? ustedes pues son los que mandan a sus hijos al cuartel, sus hijos se forman en los cuarteles, sus hijos de la gente del campo, de las provincias, son precisamente los que engrosan las filas de los cuarteles, ¿no? Sí, y respecto de eso, lo que dice compañera, lamentablemente discúlpeme que diga esta forma, esta bislocha, mi hijo tenía que llegar en enero, recién anterior semana llegó del cuartel. Lo han detenido y estaba en Gueramerín, de un plato comiendo en Checuacho. No había camas para dormir, aún tenía que dormir en el suelo. A su hijo que es paseño, alteño, lo han mandado Sí. a Guayaramerín. Sí, él ha ido ahí, pero ya era su licenciamiento en enero. Y lo han tenido más Lamentablemente tiempo. a esta fecha, recién anterior semana llegó. Yo te pregunto, son dos momentos históricos los que hemos vivido, Rogelio. El papel de la policía y el papel de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental. ¿Tú ves una diferencia entre uno y otro momento o los encuentras igual? Bueno, la policía ha tenido un rol diferenciado, ¿no? Para 2003, Sánchez de Lozada desconfiaba de la policía, Sí. ¿ya? Desde febrero, ¿no? Sí, sí. En febrero, de pasado febrero de 2003, les quitaron las armas, inclusive a la policía, ¿no? Y se sentía en el ambiente como una cercanía de la policía a los sectores populares, Ya. ¿no? De tal forma que por eso es que Sánchez de Lozada en 2003 en No el Alto confía en no la confía y saca inclusive a la policía de las calles y militariza la ciudad del Alto ya para octubre de 2003. Y además les quita las armas unos meses antes, recuerdo. Exactamente. Y en el caso de 2019, la policía de cierta forma ha tomado partido. Y esta vez creo que en contra de sectores populares de nuestra sociedad, de nuestra población, ¿no? Y en el caso de las Fuerzas Armadas, que su rol es súper gravitante, ¿no? Súper gravitante. Probablemente sea la institución más sólida de nuestro Estado en último término, ¿no? En 2003 asumieron una posición que sostuvo al gobierno de Sánchez de Lozada hasta donde pudo, pero que en determinado momento, sin necesidad de hacer pública ninguna expresión contra Sánchez de Lozada, simplemente ya no quisieron reprimir más a la población civil que estaba desarmada. Sí, Eso ocurrió en 2003. sí. Y eso de alguna manera aceleró ¿No ha pasado lo y mismo determinó ahora? el fin de Sánchez de Lozada, Sí, ¿no? pero ahora no pasó lo mismo Pasó lo porque- contrario. A ver, ¿cómo? Pasó lo Porque contrario. también se estaba reprimiendo, solo que era a otro grupo A otro- poblacional, ¿no es cierto? Y otra vez en el Alto, ¿no? No, pero Otra. primero se estaba reprimiendo aquí a todos los jóvenes pititas que iban hasta el centro y que se enfrentaban con la policía, y la policía levantó las manos y dijo, no los reprimo más. La policía tomó un rol que en determinado dijo ya no reprimo más, e inclusive dijeron que ya no salían más de sus cuarteles, Sí, que ya no solamente se no replegaron. reprimir, sino dejar a la sociedad Sí. así abandonada o a expensas de lo que pudiera pasar, ¿no?
Y las Fuerzas Armadas, o sea, cuando salieron, o sea, primero, en un primer momento de los conflictos, las Fuerzas Armadas no jugaron ningún rol, No jugaron. pero a partir del 10 de noviembre sí jugaron un rol ya decisivo. O sea, el 2003 me dices que era todo militarizado. Todo estaba militarizado. Pero ¿será que para este 2019 las Fuerzas Armadas han aprendido algo? Creo que lo que han intentado es cuidarse de responsabilidades, ¿ya? Y te cuento una cosa, Verónica, nosotros a propósito de la sentencia y demás, pudimos sacar una publicación, ¿ya? Que reflejaba la sentencia y por qué estaban responsabilizados los altos jefes militares, Sí, ¿no? sí. Los primeros que corrieron a obtener copias fueron precisamente gente militares, ¿no? Probablemente para estudiar y ver qué es lo que no debía hacerse. Trataron de generar mecanismos para irresponsabilizarse, pero en último término, ya, tienen nomás responsabilidad que ser investigada. Tú has metido presos a varios militares que están en este momento detenidos, ¿cierto? Lo hemos hecho en un esfuerzo colectivo, con un conjunto de personas, con la asociación de víctimas, y hemos demostrado que los militares no pueden decir que estaban cumpliendo órdenes cuando se trata de violación de derechos humanos, ¿ya? Y en este momento, en nuestro país, lamentablemente, 10 de noviembre posterior, hemos visto varios escenarios de graves violaciones de derechos ¿Iguales humanos. a los del 2003? O sea, ¿podrían ir nuevamente en determinado momento militares detenidos? En una primera mirada, podemos decir que sí, pero debe investigarse, deben esclarecerse esos hechos. Es más, se ha emitido un decreto supremo, el 4078, en noviembre de último, en el que se señalaba que los militares iban a estar exonerados de responsabilidad para las operaciones, ¿no? Eso escandalizó a todo el mundo de derechos humanos en el ámbito internacional, porque eso es inadmisible. Pero el decreto se emitió 14, ¿ya? Y el 15 pasó la masacre de Sacaba. Y el 19 la masacre de Sencata, ¿no? Entonces, hay elementos que pueden hacer advertir que existen responsabilidades. Pero nosotros también lo sabemos por experiencia propia, digamos. Esas responsabilidades no se decantan en días, semanas o meses, no se definen. Así es. Probablemente Años se pasan, requiera ¿no? un tiempo en el que realmente se pueda hacer una investigación objetiva. Creo que ahorita todavía los ánimos están ¿Cuánto te exacerbados. llevó para lograr eso? ¿Cuántos años después lograste? Logramos la primera sentencia para 2011, desde 2003, o sea que hace 8 o 9 años, ¿no? A ver, compadre Patricio, ¿por qué están tan enojados? Y ayer, por ejemplo, han habido actividades en el Alto y los salteños han ido. ¿Son los salteños? ¿Son los masistas? ¿Quiénes son? Usted que tiene una lectura clara, que está constantemente con ellos. Mire, yo pienso que lo que pasó ayer, por ejemplo, con la presidenta Áñez, es que ella en primer lugar no debía haber ido. ¿Por qué? Ella es presidenta del país, ella puede ir a todas partes. Sí, pero ella fue quien ordenó que masacren en Sencata. Y mire cuánto tiempo ha pasado de eso, meses. Y ella en primer lugar ha perdido toda credibilidad, cualquier credibilidad que hubiera tenido desde el primer momento que asumió el cargo como presidenta, cuando comprometió que solamente iba a convocar elecciones y nada más, cuando se metió a ser ya candidata, perdió toda credibilidad, aparte de haber mandado. Son cosas que elementos que se han ido sumando y la sociedad la va digiriendo así. La gente que ayer ha ido, que se ha molestado, que han ido, ¿son masistas o son alteños? Yo no puedo Pero determinar quiénes usted que son. los conoce, que sabe, que siente como ellos. Es gente de pueblo. Yo podría decir que es alteño, es gente de pueblo que se siente indignado por todo lo que viene pasando durante mucho tiempo, en realidad. Constantes masacres en la ciudad de La Paz, el Alto, y no se encuentra justicia muy clara en realidad. Parcialmente podemos ver algo de justicia, pero en realidad una justicia que pueda por lo menos, librarte un poco de la presión que tienes de saber que hay unos delincuentes que están libres, que han matado, que han asesinado, que anden libres, que no estén en la cárcel. Obviamente eso te indigna y ese coraje es el que se ha visto ayer, esa indignación. Hasta anoche han destrozado toda la tarima y todo. A ver, ¿qué me dice el compadre Teófilo? Usted también tiene un punto de vista. Sí, yo sinceramente estoy bien molesto, como la ciudad del Alto también está bien molesta. ¿Sabe por qué?
las cosas que ha hecho la Áñez es muy mal. ¿Y usted está? Ahora, por ejemplo, le voy a decir, compañera. A ver. Año pasado en Sencata, yo estaba en Sencata, Extranca, haciendo... ¿Usted ha ido a las movilizaciones, sí, compadre? estaba de paso. Estaba de paso, o ha ido a hacer a Con las vigilias. bicicleta, he ido yo. Ah, con bicicleta. ¿Y qué ha pasado? Hay gente infiltrada del gobierno. Hay un militar que lo hemos agarrado nosotros en Sencata. No sé si sabrán eso. Lo han querido linchar a la gente. Agarrar un montón de plata. ¿De dónde ha traído esa plata? No sé para qué era esa plata. Yo creo que nadie sabe. Solamente el pueblo de Sencata, Extranca, Sencata, los dirigentes saben. Y le ha quitado el carnet todavía. Lamentablemente este gobierno... ¿Usted siente que hay víctimas de octubre de 2003 y hay víctimas de la masacre de Sencata? Sí. ¿Son estos dos momentos así idénticos, compadre? Sí. Es lo correcto lo ¿Tú que han sientes hecho. lo mismo, Patricia? Es que mire, son los mismos personajes de antes. Yo podría decir incluso que son la reencarnación de lo que fue antes nuestro país. O sea, Y es la siempre misma fue historia en otras sí, épocas. Claro, en otras épocas, porque está queriendo volver la misma gente de antes. La historia se quiere volver a repetir, pero supongo que están viendo mal, no sé, porque realmente deben estar locos estos políticos que nos dicen una cosa y al día siguiente hacen Otra otra. cosa. Entonces, ¿cómo podemos tener credibilidad en esa gente? Porque eso siempre pasaba. O sea, lo que nos decían antes, que este país era el pobre y que ellos iban a salvarnos. Pero sin embargo, desde el 2003, ¿qué ha pasado? La población desde el 2003 ha generado cambios a través de su participación, a través de su confianza en un presidente que ha estado mucho tiempo, ¿sí? Y eso también lo ha hecho mal, ¿no? Obviamente, ha habido cosas buenas y cosas malas con el... Ustedes reconocen eso también. Claro, por supuesto que sí, pero en general, en términos generales, se ha dado oportunidad a mucha gente, ha cambiado el país, ha crecido un poco más, lo que en la historia, en el mundo entero no se veía, se ha visto como Bolivia tiene oportunidad de ser algo más grande que lo que ahora nos dicen, ¿no? Porque en el discurso siempre nos decían, como le digo, este país es pobre y que nos iban a salvar ellos, pero Ok. no nosotros. Déjeme no. hacer una muy breve pausa. A la vuelta empiezo contigo porque me interesa también entender tu lógica y ver si es que cumples, que también coincides con lo que dicen los compadres el día de hoy. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos. Con Access, ahora tienes mucha más velocidad a los superprecios. 15 megas por 69 bolivianos al mes, los primeros 6 meses. Porque con Access, el power es todo tuyo. Si le aumentas TV con más de 65 canales HD, pagas 219 bolivianos por mes, los primeros 6 meses. Que incluye Access Play para que disfrutes tus contenidos favoritos donde quieras y cuando quieras. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Para los que viven o trabajan en zonas alejadas. Para los que quieren explorar el mundo, donde nadie más te da internet. Llegó Sube, el internet satelital para tu hogar. Banda ancha, con planes desde 10.000 megas. Sube al satélite, sube al internet, sube al futuro. Llámanos al 810-2232. Agencia Boliviana Espacial. Nuestro espacio, tu internet. Con Access, ahora tienes mucha más velocidad a los superprecios. 15 megas por 69 bolivianos al mes, los primeros 6 meses. Porque con Access, el power es todo tuyo. Si le aumentas TV con más de 65 canales HD, pagas 219 bolivianos por mes, los primeros 6 meses. Que incluye Access Play para que disfrutes tus contenidos favoritos donde quieras y cuando quieras. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima, pero miren, hicimos historia. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz, porque te puede demostrar todo lo contrario. Lleguemos donde nunca habíamos llegado. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el séptimo no lo pagas. Paga 6 meses y el séptimo no, y así para siempre. Access es top en HD.
con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.